Metanoite. Buenas. Quería por última vez hablar por aquí sobre la noción de metanoia, una palabra súper importante, esencial, que aparece en el Evangelio y es su palabra clave. De hecho, es el método de enseñanza de Cristo, es lo que anunció primero Juan el Bautista, es el llamamiento divino, universal e individual para cualquier ser humano, porque es nuestra mejor capacidad. Todos la tenemos, de serie. Es lo que nos permite renovarnos, restablecer nuestro estado espiritual, mental, de bienestar y lograr así nuestra mejor versión. Si eres un suscriptor de mi canal, por lo menos desde hace un año debes saber que publiqué este libro. Bueno, aquí tengo la primera copia que pedí para comprobar que estuviera todo bien hace cosa de un año y hoy he recibido pues la nueva versión. Ahora la comentaré, pero primero quería decir estas cosas. El gran significado de metanoia de Treadwell Walden, la primera y única traducción que se ha hecho al castellano, es el trabajo más a fondo, más detallado sobre esta noción, metanoia, mal traducida como arrepentimiento. Ya presenté mi libro, voy a poner en la descripción una serie de vídeos donde está todo dicho. Hablé mucho sobre esto sin ser yo teólogo ni académico y diría que soy el tipo ordinario que más ha hablado de esto. No era mi obligación, claro que no, pero quería comunicarlo, lo estudié bien y aquí está, por su gran importancia. Quien haya visto esos vídeos míos en los que hago, en los que hago lectura del primer ensayo de Treadwell Walden, debe saber que ahí no está toda su obra sobre metanoia. Como ya dije, me faltaban varios fragmentos para hacer la lectura, me los dejé sin querer y además eso era mi traducción en bruto, no estaba todo pulido y faltaba el segundo ensayo, que sí que está en esta edición impresa y también en el libro en digital. Bien, el segundo ensayo se titula El eclipse de metanoia como arrepentimiento. Así pues, quien esté verdaderamente interesado no tiene más remedio que adquirir y leer mi libro, el libro de Treadwell Walden, pero bueno, mi traducción y edición con notas a pie de página y el añadido de los pasajes evangélicos que Treadwell Walden simplemente enumera, pero yo los he puesto todos ahí. Muchos escudriñan las páginas de la Biblia, buscan sus misterios y su salvación, intentan entender todo eso y se rompen la cabeza con varias contradicciones que se encuentran por el camino. No terminan de ver cómo escapar de las miserias de la vida y, pues yo qué sé, hay gente que escucha sermones en directo o podcast de telepredicadores de todo pelaje para saber de qué va la cosa. Y lo cierto es que lo esencial es algo simple y está delante de nuestras narices. Más aún, está entre nuestros ojos, o mejor dicho, en el corazón. Cerebro y corazón, ambos son órganos que van de la mano, pero son solo órganos al servicio de un cuerpo energético, si lo digo con un término usual de Garnier-Mallet, o al servicio de tu cuerpo eléctrico, como lo decía el doctor Dutheil. En definitiva, somos más que un cuerpo orgánico de animal evolucionado y más que decir Homo sapiens, yo diría, me lo inventé ayer, Homo metanoeticus o bien Homo metanoiens. Eso somos nosotros. He reeditado el libro y si ya yo consideraba que era bueno de por sí, mi edición, ahora es mejor, porque he añadido, como dije, al texto principal las numerosas notas a pie de página que había en el libro original. Eran muy numerosas y muy extensas,
pero hay que leerlas para complementar el asunto. Son notas de página importantes, no son nada superfluas. De esta manera he facilitado la lectura para los lectores. Sí que hay notas a pie de página, pero son más simples y todas las que hay son las mías. También en esta reedición he hecho pequeñas correcciones, cositas de alguna cosita de maquetación. Sí que me he fijado y bueno, ya he vuelto a subir el manuscrito, que me olvidé de quitar el número a la página de índice, pero por todo lo demás la maquetación está bien. Pasaría una prueba editorial al margen de esto de el número del índice. Y otro pequeño detalle que mejoraré la semana que viene, esto es rápido y fácil porque voy a subir el manuscrito, simplemente es añadí una breve biografía mía y bueno, la fotografía que tenía era en blanco y negro y bueno, al imprimirla ha quedado un poco tenue, pero no tiene importancia. Quien adquiera hoy mismo el libro pues tendrá esa foto mía, pero bueno, como he dicho, la semana que viene pediré a alguien que me eche una mano, que me tire una foto, mejor en color y ya la subiré. Aprovecho para leer ese pequeño apartado biográfico que tengo aquí, bueno, que va pues con una pequeña relación, ¿no?, de mi interés por el término metanoia. Bueno, algunos ya me conocen lo suficiente. Soy Carlos Molano Moscoso, nací en Girona, lo leo, completé el primer ciclo de filosofía y como hice por el camino asignaturas de periodismo y comunicación, finalmente me pasé a publicidad y relaciones públicas y me licencié pues en eso. También soy licenciado en historia y bueno, ¿qué más puedo decir? Quería decir esto, que desde la Constitución de 1978 España es un Estado aconfesional, aunque mantiene su tradición cultural cristiana y católica. Es una cosa biográfica. Fui bautizado, hice la primera comunión e iba a misa en los días señalados. En la adolescencia quise comprender mi religión y me puse a leer la Biblia. En casa había una Vulgata, es la edición latina, traducida al español, pero es una Biblia vieja, típica del catolicismo. Y ese ejemplar de Biblia era muy grande y pesado, con una encuadernación negra, y me producía una sensación algo funesta, pero tenía letras de oro y, bueno, pues tenía su punto de belleza. Desde luego me resultaba muy difícil interpretar sus pasajes y explicarme sus numerosas contradicciones. De todos modos, me atraían sus ilustraciones de esta Biblia, obras de arte de grandes maestros, entre ellas Daniel en el foso de los leones, de Breton Rivière, La última cena de Da Vinci y La resurrección de Heinrich Bloch. Ya de adulto, con algo más de raciocinio, leí también los evangelios apócrifos y releí los evangelios sinópticos. Algunas cosas no terminaban de cuadrarme. Luego centré mi interés en la filosofía de la mente y busqué una conexión con la neurociencia y la física de partículas. Finalmente descubrí la noción de metanoia y este libro de Treadwell Walden. No fue una meta, pero sí un gran avance en mi búsqueda personal de respuestas. Creo que la religión necesita de la ciencia para comprenderse y filtrar sus elementos discordantes o perjudiciales, y la ciencia, a su vez, requiere de la espiritualidad para humanizarnos y ayudarnos a alcanzar nuestra mejor versión. Bueno, esto está en este prólogo y previamente, como ya dije, hago una pequeña mención a Garnier-Mallet, a la teoría del desdoblamiento y a eso que dice de que el pensamiento es energía y la emoción es una cosa dependiente del pensamiento, porque una cosa es metanoia y otra cosa es arrepentimiento. Bien, otra cosa de mejora de esta reedición, he reducido el número de adverbios terminados en mente, como rápidamente, inteligentemente, etc., que son tan típicos en inglés.
la lengua original del texto, y aunque a mí no me molestaban demasiado en español, siguiendo el convencionalismo actual, los he sustituido por otras expresiones equivalentes. No sé si me escuchará aquí algún filólogo o editor estilístico profesional, pero tengamos en cuenta que la terminación de los adverbios terminados en mente, viene todo esto del latín, es precisamente esta, mente. Y metanoia trata de la mente, o sea, es lo que nos permite pensar o recibir pensamientos y mejorar las cosas. También he retocado un poquito la portada, la cubierta de la tapa blanda. Es una imagen del bautismo de metanoia con Juan el Bautista y Jesús. Es una suma de personajes de agua, espíritu y mente. Tal como dijo Jesús, para entrar en el reino de los cielos hace falta agua y espíritu. Esto también lo ha dicho Garnier Mallet, de alguna manera. Bien, el libro hago publicidad naturalmente, lo tengo publicado en Amazon, se puede leer una muestra, se puede leer en digital, cuesta menos, ambos precios son razonables, están bien, no son nada caros, no hace falta pedir una hipoteca. Y con todo el asunto de metanoia está ahí por partes, es un trayecto por la historia, la lengua, la religión, la espiritualidad y la psicología. Como ya he dicho, presenté ese libro, pero bueno, quien quiera puede volver a visualizar esos vídeos que hice, y con lo que estoy diciendo debe tener bastante. Pero por lo menos aquí voy a leer este resumen, esta sinopsis de qué trata el libro. Metanoia no solo incumbe a los cristianos, sean protestantes, católicos o de cualquier otra confesión, sino también a personas de otras religiones, así como agnósticos y ateos. De hecho, sigue siendo un asunto de actualidad, pues se trata de la mayor capacidad del ser humano, disponer de un poder mental mucho más racional que emocional. La emoción se subordina a la razón, se aplica la introspección y se obtiene el autoconocimiento. Es una palabra trascendente que lleva implícito un llamamiento universal e individual. Es la capacidad innata del ser humano para disponer de su mente y orientarla en la buena dirección. En definitiva, es la acción y el resultado de conócete a ti mismo. Por último, también decir, en uno de mis vídeos, no sé si era ese de el alfa y la omega o en uno de los de metanoia también, hablé de la relación que hay entre el tiempo y metanoia, entre kairos, que es el tiempo de oportunidad, y la acción de metanoia, y su fruto y su resultado. Y mostré esta imagen icónica donde aparece Kairos, este genio alado, este personaje con alas, con una rueda, la rueda del tiempo, y a su lado derecho pues está metanoia, como en un acto de dormir o de pensar. Bien, pues dejo aquí en pantalla también esa imagen iconográfica de Kairos, tiempo de oportunidad y metanoia, para la reflexión y para la investigación personal. Y una última cosilla. A continuación viene una parte de material videográfico que hice hace ya un tiempo, cuando hablé por primera vez sobre la metanoia, pero en mi otro canal, en el recopilatorio del desdoblamiento del tiempo. Luego hice vídeos nuevos para Locunoya, pero no quería prescindir de algunas partes buenas que me gustaban y las he recopilado todas, quiero decir, y aquí va. Espero que te resulte entretenido, y allí también en estas partes digo mucho de metanoia. Pon atención. Metanoite. Buenas, soy Carlos Molano, bienvenido a Locunoya. En este vídeo comparto contigo una obra extraordinaria. En mi opinión, es uno de esos libros que merecen estar en una lista de imprescindibles. Procuraré que comprendas la razón. El gran significado de metanoia,
un capítulo no revelado en la vida y la enseñanza de Cristo, publicado en 1896 en Nueva York. Ya presenté el tema principal de su libro en mi anterior vídeo titulado Metanoia, cambio de mente, la palabra clave del Evangelio. Metanoia es una palabra de origen griego, significa literal y prácticamente un cambio de mente. Es la palabra clave del Evangelio, aunque desde la Iglesia institucional, desde tiempos del Imperio Romano, se suplantó esta poderosa palabra regeneradora por una palabra inferior, incómoda y fatigosa, arrepentimiento. Y de esta vino la penitencia, y el hecho de mirar constantemente hacia atrás, atrapado en el pasado, e irse al confesionario regularmente, contar con un intermediario de la divinidad, y comprar indulgencias para garantizarse la salvación eterna. Metanoia implica un cambio en la misma estructura psíquica y mental del ser humano, de cualquiera de nosotros, para transformarse, para mejorarse, para renovarse y vivir una vida nueva. Treadwell Walden se dirige principalmente al creyente cristiano. No obstante, es un llamamiento universal. No solo es una invitación para los cristianos de una u otra confesión. Se trata de una facultad que todos tenemos. Es una capacidad que tiene también el creyente de otra religión, el agnóstico y el ateo. Todos podemos renovar nuestra mente y optimizar nuestro pensamiento, reformar el carácter y determinar una vida mejor. La metanoia siempre está a nuestro alcance, y gracias a ella podemos decir que nunca es tarde. Espero que el tema te interese. Creo que vale mucho la pena. El libro de Treadwell Walden consta de 2 ensayos suyos. El primero es el principal y se titula El gran significado de la palabra metanoia, perdido en la versión vieja, no recuperado en la nueva. Eso de perdido en la versión vieja, no recuperado en la nueva, se refiere a la traducción de la Biblia, concretamente al Nuevo Testamento. Del griego se tradujo al latín, y del latín al inglés, al castellano, al francés, etc. Toda traducción que se hizo a partir de la Vulgata latina acarreó ese pecado original de traducción y falsedad, arrepentimiento en lugar de metanoia, y metanoia es lo que nos conviene. Su segundo ensayo se titula El eclipse de metanoia por puenitentia. Este ensayo es secundario. Treadwell Walden lo escribió después de haber publicado el primero y de haber obtenido una buena recepción y elogio por parte del público. Con el segundo ensayo, él quiso estirar un poco más su argumento filológico, de estudio científico sobre la lengua, y quiso insistir con su crítica y denuncia sobre el cambio nefasto de palabras que se cometió dentro del Evangelio. De puenitentia salieron arrepentimiento y penitencia en nuestra lengua castellana, palabras que hacen esclavos. Siglos atrás se cometió un fraude, o como mínimo un error sin querer queriendo. Le quitaron el lugar legítimo y el significado verdadero a metanoia. El cambio de mente se eliminó y mucha gente, creyentes, practicantes o no practicantes, viven de alguna manera las consecuencias de ese error. Y los agnósticos y los ateos que forman parte de esa misma sociedad tampoco se salvan. Y creo que una cosa muy similar le ocurre a gente de otras religiones y creencias espirituales, que se fomenta más el arrepentimiento que la metanoia. El arrepentimiento es un recurso de explotación. Gobiernos, compañías comerciales, individuos de toda clase y condición también emplean el arrepentimiento para satisfacer sus propios intereses. Decir que la metanoia, que cambiar la mente, cada uno consigo mismo, es la clave de salvación y de bienestar para el ser humano, es una cosa bien notable. Por sí sola llama mucho la atención. Y además, lo que dice Treadwell Walden tiene una importancia respecto a la espiritualidad, también respecto a la ciencia y la psicología y el desarrollo humano. Como he dicho antes, la metanoia no es una cosa exclusiva del cristianismo ni es sólo para los cristianos. Es una capacidad natural del ser humano. Cualquiera puede realizar su metanoia. Podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar nuestra vida. Estamos llamados a hacerlo. Debemos cambiar la manera de pensar acerca de las cosas o situaciones para que mejoren. Si nuestro pensamiento cambia en el proceso, también lo harán nuestras vidas.
Otro apoyo excelente para este argumento sobre la importancia de la metanoia lo tenemos también en la teoría científica de Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en física. Él no se refiere directamente a la metanoia, quiero decir que no usa esa palabra, pero dentro de su explicación él nos describe la naturaleza de la mente humana y del pensamiento, y con ello podemos ver fácilmente que la metanoia es una realidad. Tengamos en cuenta que metanoia es una palabra griega y significa cambio de mente. El doctor Garnier-Mallet considera que la lengua griega es un cofre que guarda un magnífico tesoro. Dice que es la lengua del conocimiento universal, es una lengua científica, y gracias a ella, siguiendo las pistas que le daba su alfabeto alfanumérico, pudo completar su investigación sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo. Garnier-Mallet menciona muchas palabras griegas. Para más detalles sobre lo que dice este autor, podéis visualizar mi vídeo de civilización griega y ley del alfa y la omega, y tenéis otros materiales sobre el tema en esa misma lista de reproducción. Pero lo que más quiero destacar aquí de lo que él dice es lo siguiente, que el pensamiento es energía, que con el pensamiento nos determinamos, nos predestinamos, que las experiencias que vivimos son el resultado de nuestros pensamientos, y que los pensamientos que tenemos definen la calidad de nuestra vida, nuestra felicidad y nuestra infelicidad. Garnier-Mallet nos dice también que la emoción no es una energía, la emoción está subordinada al pensamiento, la emoción depende siempre del pensamiento, el pensamiento alimenta la emoción, el pensamiento le da existencia a la emoción. Sin pensamiento, sin esta energía, no hay emoción. Uno puede sentir miedo, rabia o tristeza, por ejemplo, y siente esas emociones porque tiene ideas de miedo, de rabia o de tristeza, se dé cuenta o no, pero metido en esa situación mental, emocional, uno mismo puede controlar su pensamiento, y el control del pensamiento es el control sobre las emociones. El manejo de las emociones es un acto intelectual. Por acto de pensar se manejan las emociones y se conduce la vida. Por tanto, la metanoia tiene que ocupar su lugar legítimo, su lugar práctico. Nadie nos la puede quitar ni esconder, es nuestra facultad. El arrepentimiento es un sentimiento que incluye la emoción de miedo y o de tristeza, y quizás también algo de adoración o de amor o de afecto hacia alguien o algo. En cualquier caso, el arrepentimiento tiene que ponerse en su sitio, porque la metanoia le precede, tiene preferencia, es primera en rango y en jerarquía. El Homo sapiens va primero y el Homo emoticus va segundo. ¿Cuál será la entrada de otro mundo relativo al alma, sino el cambio de los cambios, la metanoia suprema para la vida eterna? Pues aquí termina el 7º capítulo de la obra de Treadwell Walden, el gran significado de la palabra metanoia, perdido en la versión vieja, no recuperado en la nueva. Y ahora viene un comentario. Pues sí, vamos con el comentario sobre la obra de Treadwell Walden y la metanoia. En primer lugar, me referiré un poco a un artículo académico escrito por un tal Tom Zille para la Universidad de Chicago, artículo que se titula Un cambio de mente, la recepción del gran significado de la palabra metanoia de Treadwell Walden, que es el libro que incorpora el ensayo que yo he leído a lo largo de los 2 vídeos. Bien, el artículo de Tom Zille empieza con una cita estupenda, sacada de una canción de Leonard Cohen, El futuro. Y esto es lo que dice Leonard Cohen en su canción, traducido. Cuando dicen arrepiéntete, me pregunto a qué se refieren, ¿qué quieren decir con eso? Y lo repite varias veces dentro de la canción. Tom Zille analiza el caso de Treadwell Walden y la publicación de su obra en esa época, cuando apareció a finales del siglo XIX y después en adelante la repercusión que tuvo. Tom Zille opina que la obra de Treadwell Walden cayó en el olvido dentro del lenguaje bíblico establecido. Nos dice que antes de Treadwell Walden otros autores ya dijeron algo sobre el problema de la palabra arrepentimiento en la Biblia, como una traducción problemática. Erasmo de Róterdam se metió en ese asunto de mejorar la traducción y darle vueltas a la palabra metanoia, definirla mejor, pero desde la Iglesia se le dio caña y parece que no terminó de darle el sentido verdadero y solo aligeró un poco
la carga del arrepentimiento. Luego apareció Martín Lutero, y este sí que tiró pa'lante hasta las últimas consecuencias. Primero publicó sus 95 tesis contra el papado y tal, y entonces se interesó por el problema de la palabra arrepentimiento. Hizo su investigación filológica de estudio de la lengua, estudió hebreo, estudió griego, y llegó a esta conclusión, que metanoia significa entrar en razón y comprender el propio mal después de haber aceptado el daño y reconocido el error. Esto es imposible sin un cambio en el carácter y el amor de uno. Tom Zille, el articulista, dice que también habló de la metanoia George Campbell, un filósofo y sacerdote escocés contemporáneo de Treadwell Walden. Para Campbell, en lugar de arrepentimiento, la metanoia era reforma. En esta misma línea se expresaron otros dos contemporáneos de Treadwell Walden, hombres de notable talla intelectual, como Thomas de Quincey y Matthew Arnold, a los cuales se refiere y cita Treadwell Walden en su obra. Sin embargo, la cuestión seguía todavía sin resolverse, pues en las ediciones de la Biblia, en las traducciones al inglés e igualmente las traducciones de las otras lenguas comunes, el castellano incluido, seguía apareciendo la misma palabra de siempre, arrepentimiento. Según Tom Zille, el propósito de Treadwell Walden era, dicho literalmente, un intento de descubrir y limpiar un pozo parcialmente obstruido. Es decir, hacía tiempo que se dudaba de la palabra arrepentimiento, estaba mal traducida, se sabía lo suficiente qué significaba realmente metanoia, pero sobre el papel perduraba el arrepentimiento. El primer objetivo de Treadwell Walden era poner a vista pública ese problema, y el segundo objetivo era lograr que la nueva versión de la Biblia, en inglés, se escribiera otra cosa que no fuera arrepentimiento, poner en su legítimo lugar la metanoia, el cambio de mente, o cambio de opinión, o cambio de disposición mental, o como mínimo añadir una nota a pie de página para informar al lector honestamente sobre eso, aunque se mantuviera tozudamente la palabra arrepentimiento. Treadwell Walden escribió su ensayo sobre la palabra metanoia. Se publicó en 1896 y tuvo una buena recepción, recibió elogios y generó cierto entusiasmo. Pero ya se sabe, el infierno está empedrado de buenas intenciones. En 1870 se creó una comisión para revisar el Nuevo Testamento, dentro de la revisión general de la Biblia del rey Jacobo. Originalmente, los revisores eran solo teólogos británicos, pero después se incorporaron algunos gringos estadounidenses, pero no participó Treadwell Walden. Este, no obstante, hizo otro esfuerzo para la causa, escribió otra obra titulada Nuestra Biblia inglesa y sus ancestros, publicada en 1871, y en esta obra él insistía con la necesidad de revisar la Biblia a fondo y traducirla mejor. El peligro que Treadwell Walden detectó en ese momento fue el de la idolatría hacia la palabra arrepentimiento. Lamentablemente, la nueva versión de la Biblia inglesa apareció con el mismo defecto. La excusa fue que no tenían a mano una palabra satisfactoria con la que traducir la palabra metanoia. No quisieron poner una simple frase, cambio de mente. Era demasiado para ellos ponerlo. Ya ves tú qué gran problema. Y así hasta día de hoy. Y lo mismo ocurre en la versión castellana, y en la francesa, y en la italiana, etc. Estamos hablando de un problema general de orden universal. No obstante, sí que hay algunas versiones de la Biblia en estos idiomas comunes donde la traducción de la palabra metanoia aparece de una manera más adecuada, se aproxima más. Se ha usado, por ejemplo, la palabra reforma o conviértete y algunas similares, y no está mal. Bien, Treadwell Walden lo dio todo para reavivar el tema apagado de la metanoia. Él le dio un soplo, una bocanada de aire, para reavivar ese fuego de cambio interior. Pero lo cierto es que la idolatría hacia el arrepentimiento y el conservadurismo sobre tal palabra incierta e insegura y la predilección por un estado emocional triste y deprimente que servía para la explotación del ser humano y la preferencia también por una edición bíblica tradicional pero defectuosa, todo esto anuló finalmente su intento de devolverle a la palabra metanoia su lugar legítimo. Es una palabra, pero hace referencia a una capacidad, a nuestro poder de cambio, de mejora y de desarrollo.
De hecho, Treadwell Walden, él mismo ya lo había dicho, que el arrepentimiento era un fósil, una piedra muy difícil de arrancar de las páginas del Evangelio mal traducido. En adelante, la obra de Treadwell Walden prácticamente pasó desapercibida. Algunos lo mencionaron y lo comentaron, pero sin la misma fuerza o sin el mismo propósito que él tenía. A Tom Thieler, el autor del artículo mencionado, le sorprende que la obra de Treadwell Walden no haya sido objeto de mayor consideración en los estudios bíblicos. Bueno, yo me alegro muchísimo de haberle descubierto hace unos años a Treadwell Walden y su obra, y aquí le he hecho mi homenaje. Lo he presentado a lo largo de 3 vídeos y he hecho la traducción al español de su obra, la primera que se ha hecho. Pasamos ahora a otro apartado de este comentario. Al principio de mi vídeo anterior sobre la misma obra de Treadwell Walden mencioné a Jean-Pierre Garnier Mallet, doctor en física y autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Quienes ya me conocen de hace un tiempo saben que empecé aquí en YouTube con mis reseñas sobre este autor. Ahí tienes mis materiales, en esa lista de reproducción que te pongo en pantalla. Dentro de su discurso, Garnier Mallet dice que el idioma griego, o más precisamente la lengua griega antigua, es el lenguaje del conocimiento universal. Otra vez invito a ver mi vídeo de civilización griega y ley del desdoblamiento del tiempo. Garnier Mallet emplea y define o redefine muchas palabras de origen griego. Él, en calidad de físico, nos asegura que el pensamiento es energía y que pensando es como nos predestinamos a cada instante. Pensando creamos nuestra realidad. De alguna manera experimentamos el resultado de nuestros pensamientos. Y dicho de manera simple, pero suficientemente cierta, de acuerdo con lo que él dice, para vivir bien hay que pensar bien. Garnier Mallet también se refiere a las Sagradas Escrituras, y particularmente a Jesús. Puedes ver también, si quieres, mi vídeo de Jesús, el 12º avatar de este ciclo de desdoblamiento del tiempo. Por parte de Treadwell Walden, ya sabemos que la metanoia significa cambio de mente, cambio de disposición mental. Y por parte de Garnier Mallet tenemos lo siguiente. 1. El idioma griego guarda un conocimiento universal. 2. El pensamiento es energía y pensando determinamos nuestra vida y nuestro destino. 3. Según Garnier Mallet también, la emoción no es energía. Por ejemplo, el arrepentimiento no es energía. Yo puedo tener miedo o puedo estar deprimido, por ejemplo, pero puedo controlar mi pensamiento, puedo controlar esa energía y mejorarme, cambiar mi destino, cambiar mi estado actual y mis circunstancias. Con lo cual, considerando todo lo anterior, el arrepentimiento tiene mucha menos razón de ser en el Evangelio y la metanoia sí que tiene toda la razón de ser. Y ahora viene una curiosidad, quizás es un atrevimiento mío, pero el libro de Treadwell Walden sobre la metanoia, el cambio de mente, el cambio de pensamiento, fue publicado en 1896, 3 años antes de la apertura del primer sello del Apocalipsis, es decir, de la primera gran explosión solar que marca el fin de este ciclo de desdoblamiento del tiempo, según el doctor Garnier Mallet. Treadwell Walden apareció en su momento pues para darle más importancia al tema del control del pensamiento, a la reforma interior, al cambio de mente. Más que nunca, al final del ciclo de desdoblamiento del tiempo, el control del pensamiento es más importante. Esto seguramente es más interesante para los garniermalistas, por decirlo así, de manera simpática. Como ya dije, en mi opinión, la metanoia no es una cosa exclusiva del cristianismo, porque es la capacidad que tiene cualquier ser humano de emplear su mente adecuadamente para su desarrollo personal y transformación espiritual. Esta es mi opinión, insisto, pero creo que está bien fundamentada. Como dice el Dalai Lama, el proceso por el cual la mente crea nuestra existencia ignorante y el sufrimiento en el que vivimos lo describe Chandrakirti en su obra Guía del Camino Central, en donde afirma: un estado mental indisciplinado da origen a los engaños que propulsan a un individuo a la acción negativa, que a su vez crea el entorno nocivo en el que vive la persona. Y ya terminamos por último con la frase de Juan el Bautista. Metanoite. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que dice Juan el Bautista en el Evangelio? ¿Arrepentíos o bien cambiad vuestra mente? ¿Te das cuenta de la gran diferencia que hay entre las dos cosas? Ahora vienen otras preguntas. Son para ti y son también para mí. ¿Dónde tienes puesta tu mente?
¿A qué cosas das atención? ¿Qué planeas? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué piensas la mayor parte del día? ¿Qué patrón o hábito de pensamiento tienes? Piensa en ello, si quieres, porque quizás luego te arrepientas de tu manera de pensar y del contenido que has querido o permitido en tu mente. Se dice que tenemos unos 60.000 pensamientos al día. Menuda cifra. Legión me llamo, porque somos muchos. Eso le dijo el poseído a Jesús. Pensar parece poca cosa, es lo más fácil del mundo, cuesta muy poco. Tener buenas ideas es otra cosa. Pero pensar es lo más cotidiano, como respirar y parpadear, aunque el efecto de pensar es tremendo. Los pensamientos parecen hechos de aire o de algo más ligero, pero algunos pensamientos pesan muchísimo y pueden destrozarnos. Pensaste tal y tal y tal. Un día, 2 días, unos años, media vida. ¿Qué sembraste con tu actividad mental? ¿Qué cosechaste con tu productividad mental? Con la mente gozamos y sufrimos, es parte del juego del libre albedrío, aunque me gusta más decir que tenemos libre arbitrio. Arrepentimiento o metanoia, esta es la cuestión. En la cabecera de mi canal tengo a Mr. Metanoia, a Juan el Bautista, el primo de Jesús, su heraldo, su anunciador, un tipo medio salvaje que se vestía con pelo de dromedario y desayunaba langostas con miel. Muchos acudían a él para escucharle, porque era un hombre sabio, y el mismo Jesucristo quiso que él le bautizara. Esto es lo que dice Jesús sobre Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Treadwell Walden escribió El gran significado de metanoia. Este hombre nació en 1830, en la ciudad de Walden, en el estado de Nueva York, y lleva su mismo nombre porque esa ciudad la fundó su padre. Treadwell murió en 1918. Fue un teólogo cristiano de confesión protestante, fue sacerdote de la Iglesia Episcopal, obtuvo el cargo de rector de la Iglesia de San Clemente en la ciudad de Filadelfia, y después obtuvo el cargo de canónigo en la Catedral de San Pablo en la ciudad de Boston. También vivió 3 años en Inglaterra, y allí escribió una historia de Inglaterra con varios volúmenes. Era un hombre de notables capacidades intelectuales, conocía bien las Sagradas Escrituras, y era también un buen conocedor del idioma griego. Además, era un tipo espabilado, valiente y honrado, con lo cual Treadwell era el héroe ideal para cumplir esa misión de rescate y liberación de la metanoia, pues la habían secuestrado, la habían enterrado en una oscura mazmorra. La primera edición de su libro apareció en 1991 en su país y desde entonces ha tenido un éxito notable. Es una de las obras de referencia dentro de los sistemas de organización y empresa. ¿Quién es Peter Senge? Es estadounidense, se graduó en ingeniería y luego se dedicó a la gestión y dirección de empresas. También es profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué es una organización? Una organización es lo mismo que decir una empresa. Es un sistema organizativo integrado por seres humanos con potenciales, con habilidades, con inteligencia, con mentes para operar y conducirlas de la mejor manera, mentes participativas en un proyecto común, mentes que deben contribuir a la autorrealización de la persona, de cada una de ellas. Una organización puede ser una multinacional y puede ser también una microempresa, también una administración pública, y creo también que lo que nos explica Peter Senge sirve en buena parte para el trabajador autónomo y para los padres y madres también. ¿Por qué no? La familia es un tipo de organización humana, la más elemental y la más importante. Peter Senge habla de la metanoia dentro de su libro.
Eso es lo que más me gusta de los estadounidenses, que saben enlazar cosas aparentemente distintas o desiguales y sacan un provecho enorme. Así siempre nos van 2 y 3 pasos por delante. ¿A quién se le iba a ocurrir que la metanoia es una cosa útil para mejorar la organización de la empresa? Claro que la metanoia no iba a funcionar nada bien si la mantuviéramos con su significado erróneo y triste de arrepentimiento. El arrepentimiento es poco productivo. Pero la metanoia, con su significado original de cambio de mente, es la fuerza motriz poderosísima que puede mover montañas y alcanzar el reino de la eficacia empresarial. De hecho, la metanoia la puedes aplicar tú en cualquier ámbito. Es tu transformación como ser humano. Veamos qué dice ahora Peter Senge. No voy a reseñar todo su libro, solo me detengo en su mención de la metanoia. Y esto lo hace en su primer capítulo, que tiene el siguiente título: Dame una palanca lo suficientemente larga y con una sola mano puedo mover el mundo. Es un dicho realmente muy antiguo. La palanca es un producto de la inteligencia humana. Es una herramienta, es una barra con la cual podemos multiplicar por mucho nuestra fuerza y así podemos mover pesos muy grandes. Dentro de nuestra cabeza tenemos también otra palanca muy poderosa. Antes tengo que decir que dentro de los términos clave que Peter Senge usa está el de dominio personal o maestría personal. En inglés es personal mastery. Una organización es la suma de las partes y cada parte idealmente tiene que aportar lo mejor de sí. Sobre todo en el caso de los jefes, tienen que predicar con el ejemplo. Peter Senge habla con gusto y sin problema de la espiritualidad. Da lo mismo si es una espiritualidad occidental u oriental o de otro punto cardinal del mundo. Él dice que las raíces del dominio personal o disciplina mental son las mismas de esa espiritualidad universal. Se trata de focalizar continuamente nuestra energía mental, nuestra atención y desarrollar la paciencia, ver la realidad con claridad y aprovechar el buen instinto, desarrollarlo. En el primer capítulo introduce la noción de metanoia y justo antes de nombrarla vuelve a citar las palabras del sabio Arquímedes: Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Cito lo que dice Peter Senge en su libro justo después de esa cita de Arquímedes, en el segundo párrafo. La palabra más precisa del mundo en la cultura occidental para describir qué ocurre en la organización abierta al aprendizaje es una que no ha recibido mucha atención en los últimos cientos de años. Esta es una palabra que nosotros hemos usado durante años en nuestro trabajo con las organizaciones, pero siempre nos mostramos precavidos y la usamos públicamente con moderación. La palabra es metanoia. Joder, yo estaba muy contento por ser el primero en hablar de la obra de Treadwell Walden, por haberla traducido y hablar en YouTube de ella, y entonces me puse todavía más contento al saber que Peter Senge habla de la metanoia como palanca de cambio en su libro para la organización empresarial. Primero, Peter Senge describe el significado original, etimológico, de la palabra metanoia, y dice lo mismo que dijo Treadwell Walden, que la Iglesia pervirtió esa palabra y la convirtió en arrepentimiento. Peter Senge dice que hacer metanoia es aprender, es buscar y obtener mejor información, interiorizarla y que resulte práctica. Ya se decía en el pasado que la persona malvada es un ignorante. De esta manera, dándonos mejor información, nos reconstruimos mentalmente con el propio uso de la mente y así nos mejoramos como individuos y así servimos mejor a la organización. Y esta es un conjunto de individuos dedicados a un proyecto común que les entusiasma. La organización será entonces una buena estructura identitaria y un escenario de satisfacción común. Luego, Peter Senge añade que tan fuerte como el instinto o deseo sexual es el instinto o deseo de aprender. De hecho, en la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte teórica como persona anciana, el deseo de aprender empieza antes y dura más que el deseo sexual, con lo cual el deseo de aprender es superior. Por eso él habla de organizaciones abiertas al aprendizaje, con individuos abiertos al aprendizaje. Volviendo aquí a hacerle homenaje a ese genio de Treadwell Walden, recordemos lo que tenemos en las Sagradas Escrituras.
La Biblia, los Evangelios, son una fuente estupenda de conocimiento, información y aprendizaje. Cuando Juan y Jesús animan a la gente a realizar su metanoia, la gente acude a ellos para aprender, les siguen, les escuchan, reflexionan sus palabras y las practican para moverse de su estado de insatisfacción y meterse dentro de un estado de realización humana. Metanoite, dicen Juan y Jesús, haz tu metanoia. La metanoia es el uso de la mente para el cambio y la mejora personal, y también para satisfacer el bien común. Y aquí termino. Metanoite si quieres y hasta otro día. Metanoite. Bien, la saga Metanoia no ha terminado todavía. Quería todavía realizar otro vídeo sobre este tema. Este es el quinto que hago. En el anterior hablé de la metanoia con relación al libro de Peter Senge, La quinta disciplina, que es una obra de referencia para la organización empresarial, la teoría de sistemas y el management. Como ya vimos, Peter Senge dice en el primer capítulo de su libro que la metanoia es el concepto clave y la palanca de cambio dentro de una organización abierta al aprendizaje y orientada hacia la excelencia. No olvidemos que cualquier organización está formada por seres humanos y no por brutos, ni esclavos, ni robots, ni ordenadores. Los seres humanos son el bien más preciado de cualquier organización humana. Peter Senge dice que en cualquier versión de espiritualidad del mundo se recogen los principios de la metanoia. Ojo, espiritualidad no es necesariamente lo mismo que religión. Después de publicar ese vídeo, el cuarto, alguien del público se preguntó o me preguntó en la sección de comentarios cómo aplicar la metanoia. Esa era la cuestión. ¿Cómo metanoiarse? Así lo escribió y me gustó la pregunta y la palabra. Su pregunta, aquí te saludo si me escuchas o me ves, me dio ocasión para terminar de exponer aquí el tema de la metanoia. Primero, y recapitulando lo que dije anteriormente, la palabra metanoia aparece en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio. La pronuncia primero Juan el Bautista, luego Jesús, después Pedro y también Pablo. También aparece, como he visto, en el Pastor de Hermas, aunque teóricamente no es un texto que forme parte del catálogo oficial de la Iglesia. Pero bueno, de todos modos, metanoia es una palabra griega y significa, en nuestro idioma, traducido, la buena traducción, cambio de mente o cambio de disposición mental, pero al traducirse metanoia al latín y a las lenguas comunes que vinieron después, entre ellas el castellano, el francés, el inglés, etc., se tradujo mal. Se tradujo como arrepentimiento. Puedes ver, si quieres, mis anteriores vídeos para saber qué ocurrió. En conclusión, se cometió una impostura, un grave error de traducción, por torpe ignorancia o por un interés de control social. Quizás un poco de todo. A simple vista, cualquiera nota la diferencia, creo, entre lo que es arrepentimiento y lo que puede sugerir un cambio de mente. Cambio de mente, metanoia, supone una acción proactiva. Tú como protagonista, como sujeto de tu cambio, implica una voluntad operativa, un trabajo de dominio personal, una acción de dirigir intencionadamente las fuerzas mentales para mejorarse como ser humano, para cambiar tu destino personal y lograr la felicidad. Y esto no excluye para nada el apoyo divino. La metanoia, entendida verdaderamente como cambio de mente, no elimina en absoluto la necesidad de contar con la conciencia superior o Dios o como se quiera llamar. Y la metanoia, en su significado real, tampoco quita que uno deba o pueda sentir natural y justamente un sentimiento de pesar o una emoción de tristeza por haber cometido una acción negativa contra sí mismo o contra otra persona. El problema central es querer poner en primer lugar el sentimiento de arrepentimiento como motor de cambio para el ser humano y como una exigencia para lograr la salvación espiritual. La metanoia como arrepentimiento es una falsedad y es un abuso también y hasta una especie de chantaje. El arrepentimiento se ha usado durante demasiado tiempo y se sigue usando todavía
como un elemento para explotar y exprimir a la gente en la religión, pero también en la política, en el marketing, en la empresa y en la familia. El arrepentimiento y la penitencia como principio motriz es un lastre, es una losa que tapona el poder regenerador y bloquea el movimiento de desarrollo del ser humano. Todo esto que estoy diciendo lo estoy leyendo porque es mi guión y es un producto de mi reflexión sobre este tema. Y en este punto te voy a leer unas palabras de resumen de una conferencia del padre Philippe Daudet, un sacerdote francés de la Iglesia Ortodoxa, que habla de la metanoia. La transcripción de la palabra griega metanoia, traducida al francés y al español y al inglés, etc., como arrepentimiento o penitencia, ha ido acompañada muchas veces de malas interpretaciones, mientras que las palabras arrepentimiento y penitencia tienden a sugerir un regreso al pasado. Metanoia nos orienta resueltamente hacia el futuro, nos sitúa bajo la mirada de Dios que perdona en una actitud de receptividad a la gracia hecha de confianza y abandono. Veremos cómo este espíritu de conversión, de transformación, sinónimo, nos libera del sentimiento patológico de culpa y nos introduce en el dinamismo de la transformación interior para un futuro que ya no es el de la repetición de los mecanismos del pasado. La metanoia es un proceso terapéutico que abre el campo del diálogo vivo y amoroso con aquel que es íntimo con nosotros. Bien. Y el padre Daudet lo termina así con esta cita del libro del Apocalipsis. Bien, Dios, la conciencia superior, el doble divino, el doble a secas, etc. Desde luego es una cita apocalíptica muy bonita, pero ¿esto le puede interesar a un ateo empedernido o a un materialista tenaz? Como dije, y es mi opinión, la metanoia es una práctica útil y válida también para el ateo y para el materialista, claro que sí. ¿Y por qué digo esto? Mira, supongamos que seas tan materialista y ateísta como Richard Dawkins. No pasa nada, igualmente tienes que manejar tu entramado de neuronas, tienes que pilotar tu mente de la mejor manera posible, tienes que controlar tus facultades mentales, gestionar tus emociones y tu pensamiento. Tienes que dirigir bien tu conducta y debes hacerlo según unos principios morales que compartes con los creyentes, aunque no te gusten, aunque vivas en una sociedad laica, como la mía, por mi situación nacional y geográfica. Me puedo referir también, supongo, al resto de países en Europa y en otras partes del mundo parecidamente. Dentro del ateísmo o del denominado nuevo ateísmo tenemos a los 4 jinetes del no apocalipsis: Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris. Empecemos nombrando al más viejo de ellos, a Daniel Dennett. Es un filósofo especializado en filosofía cognitiva y biología evolutiva. Resulta que en una entrevista del 2013, su interlocutor le dice que hay personas que por lo general no serían amadas, serían despreciadas, pero que gracias a la enseñanza y ejemplo de Jesús son amadas, porque hay personas que creen en Jesús y siguen su ejemplo como mejor pueden. Daniel Dennett está bastante de acuerdo con esta observación y dice así, lo leo: bueno, podría decir eso, podría decir que Jesús dio un buen ejemplo. En un momento, Richard Dawkins y yo hablamos, un tanto en broma, jocosamente, sobre iniciar un grupo de ateos a favor de Jesús. Hay muchas buenas lecciones que aprender de Jesús, aunque probablemente sea un personaje mítico. Bien, otro miembro de los 4 jinetes del no apocalipsis es Christopher Hitchens, un periodista, conferenciante y duro polemista contra la religión. Murió a finales del año 2011. Tal como se recoge documentalmente, por ejemplo, en esta organización australiana de ateístas, Hitchens dijo de alguna manera que creía en la existencia de un Jesús histórico, aunque se hubieran cometido engaños para cuadrar las escrituras, hacer cumplir profecías y crear un Dios hecho hombre. Y a Richard Dawkins ya lo hemos presentado. Ahora ya no se declara ateo, ahora es agnóstico. Por lo menos eso dijo hace 11 años, a comienzos de 2012, cronológicamente después de morirse Hitchens. Los agnósticos no creen ni dejan de creer en la existencia de Dios, se mantienen en un estado de neutralidad o algo así, en una permanente incertidumbre, simplemente dirán que no saben mucho sobre Dios.
Creen en teoría que el conocimiento sobre Dios es inaccesible, pero no se manifiestan como los ateos. Estos creen en la no existencia de Dios. Ateo es por definición no Dios, la negación rotunda de Dios, pero Richard Dawkins ya no lo es. Finalmente, Sam Harris, el más joven de los cuatro, declaró lo siguiente en 2015 sobre Jesús y su sabiduría. Me llevaría muchos años poner esta experiencia en contexto. Hasta ese momento había visto la religión organizada como un mero monumento a la ignorancia y la superstición de nuestros antepasados, pero ahora sabía que Jesús, Buda, Lao Tse y los demás santos y sabios de la historia no habían sido todos epilépticos, esquizofrénicos o farsantes. Todavía consideraba que las religiones del mundo eran simples ruinas intelectuales, mantenidas a un costo económico y social enorme, pero ahora entendía que entre los escombros se podían encontrar importantes verdades psicológicas. Pues ya está todo dicho, ya puedes juntar a esos 4 jinetes del no apocalipsis y sacar algo en claro sobre Jesús y su enseñanza. Ni los ateístas más famosos e influyentes del mundo pueden eludir o negar a Jesús, ni mucho menos la enseñanza relativa a Jesús, que es de buen provecho. Existiera o no existiera Jesús, lo que está claro es que en esas sagradas escrituras o en ese libro de sabiduría hay cosas de buen provecho. Seguimos con la metanoia. ¿Qué es concretamente la metanoia? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo hace uno su metanoia? En mi primer vídeo ya lo dije, puse el ejemplo de Jesús. Jesús, después de bautizarse con Juan el Bautista, con Mr. Metanoia, Jesús se fue al desierto a hacer su metanoia. Se fue a reflexionar, a meditar, a orarle a Dios o a su conciencia superior, como se prefiera. Se puso unos días a controlar su pensamiento frente a las tentaciones. Se tenía que preparar antes de predicar a la gente. Hizo un trabajo individual y personal de metanoia, como cualquiera debe hacerlo consigo mismo, siempre, para toda la vida. Jesús siempre estaba haciendo metanoia. La metanoia la debe hacer uno mismo, porque ni pagándole a otro no te la va a hacer. Y no hay ningún truco de magia en hacer metanoia, no hay ninguna fórmula secreta ni ninguna técnica especial. La metanoia es simplemente hacer un buen uso de tu mente, hacer un buen uso de tus facultades mentales, y todas tus facultades físicas y tus acciones se subordinan a lo anterior, y todo en conjunto se subordina a tu voluntad. Todo lo que te estoy diciendo es como yo entiendo lo que es metanoia, así tiene sentido para mí. Y si alguien tiene una definición mejor de metanoia, por favor que la explique, que me la explique, que la comparta y lo escriba en comentarios. Sigo un poco más. Siguiendo con el ejemplo de Jesús, después de su metanoia en el desierto, Jesús se va a predicar la metanoia al pueblo. En su discurso de la montaña invita a la gente a tomar un camino de metanoia. Les da unas directrices o pautas que valen para cualquiera. Son universales. Resumo ahora lo que este gran maestro de la metanoia nos dice, acciones o decálogo de metanoia. Nos dice que tengamos confianza, que creamos en nuestras buenas posibilidades, que seamos buenos los unos con los otros, o por lo menos que no seamos malvados, que controlemos nuestro pensamiento, que ni siquiera pensemos en hacer el mal, que hablemos cuando tengamos que hablar y callemos cuando debamos callar, que recemos a solas y que no presumamos, que pongamos nuestro pensamiento en las cosas que verdaderamente valen la pena y son valiosas, que no juzguemos sin ser jueces, que persistamos y no nos rindamos, que esta enseñanza la retengamos en la mente y la practiquemos con la mente. Todo eso es lo que se extrae del discurso de la montaña, de su sermón. Y cualquier libro de autoayuda más o menos decente y honesto irá en la misma línea, detrás y a la cola de lo anterior, de lo que dijo Jesús. Peter Senge, en la quinta disciplina, nos dice que el aprendizaje es una necesidad continua y la metanoia incluye el aprendizaje. Hay que seleccionar la información buena y desechar el resto. Ya lo sabes, por todas partes hay muchísima paja y poco grano. De hecho, siempre ha habido muy poco grano, porque las semillas de la sabiduría están contadas. Son muy poquitos principios. Jesús ya te los recopiló todos.
Pues aquí termino con esto de la metanoia. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.